Bienvenidos. El objetivo de este video tutorial es aprender el manejo de la herramienta Camtasia. Asimismo, como un ejercicio práctico, aprenderemos también el manejo del diseño de formularios a través de la herramienta de Google Docs. Entonces, iniciamos con la apertura del programa Camtasia. Y aquí nos muestra una interfaz donde podemos configurar varios elementos. Digamos que este sector nos mostraría la previsualización del video una vez haya sido capturado para poderlo editar. Este es el entorno de edición. En este recuadro blanco tendremos algunas herramientas o algunos archivos que deseemos importar a nuestro trabajo, y en la parte inferior se encuentra el timeline, que pues es característico de otros programas como por ejemplo Flash o los programas que manejan audio. Pues es una línea de tiempo pues la que nos permite ver cómo se va desarrollando la acción pues en un tiempo determinado. Entonces, en estas librerías pues encontramos algunos elementos que más adelante, cuando tengamos ya nuestro archivo construido, vamos a ver cómo funcionan. Por ahora pues veremos cómo empieza el manejo de la herramienta. Como les dije anteriormente, pues vamos a trabajar con un formulario diseñado en Google Docs que sirve para la captura de datos a través de una interfaz de internet. Entonces, para iniciar nuestro video tutorial, lo que podemos hacer es hacer clic en la parte superior, y aquí nos va a mostrar una barra. Ya pues aquí se ha iniciado el contador. Para detenerlo oprimimos F9, y para pausarlo oprimimos F9, y para detenerlo completamente F10. Es práctico utilizar esos botones para no estar buscando y moviendo el puntero, tratando de ubicar este mismo panel en la barra de inicio. Sin embargo, pues aquí, como les digo, ya aparece. Voy a detenerlo un segundo y ya continuamos. Bien, como les decía, en esta parte vamos a aprender cómo se crea un formulario para captura de información a través de Google Docs. Es importante tener una cuenta activa en Google. Entonces, aquí en la herramienta de Google Drive, que es un sistema de almacenamiento en la nube que también nos ofrece Google, encontramos la posibilidad de crear. Es como una suite de Office donde podemos crear varios archivos. Entonces tenemos documentos. Esto es similar a un Word, presentación o PowerPoint, la hoja de cálculo de Excel, y aquí aparece un formulario. Entonces hacemos clic en el formulario, inmediatamente pues él nos crea un espacio, nos abre un espacio para que configuremos el formulario. Entonces hay aquí unas plantillas que nos presenta para el diseño. Podemos tomar una plantilla en blanco, o pues para que quede mucho mejor, mejor presentado. Entonces vamos a escoger una plantilla cualquiera. Y aquí en la parte superior podemos fijar el nombre del formulario, identificarlo. Yo lo voy a identificar como datos personales, porque el ejercicio corresponde a la captura de la información pues del estudiante. Datos personales, y escojo una plantilla cualquiera. Aceptar, y automáticamente pues nos muestra el entorno de diseño de cada una de las preguntas que vamos a hacerle a través del formulario. Entonces hay varios tipos de preguntas. Cada una de ellas pues corresponde al diseño de formularios pues que habitualmente se encuentran en internet. Entonces tenemos campos de texto para una respuesta corta, textos de párrafo para una respuesta mucho más amplia, tipo test, que es similar a las preguntas que se utilizan en las pruebas. Casillas de verificación para escoger más de una opción. Elegir de una lista desplegable. Escala de calificaciones, pues ahí le muestra para que la persona escoja, digamos, dentro de un rango. Esto corresponde pues a una escala Likert más o menos. Cuadrícula es una actividad de hacer clic en unos lugares determinados, tomar la fecha y hora. Entonces pues como lo que nos vamos a ocupar es de obtener unos datos, es suficiente con un campo de texto.
El título de la pregunta es para identificarla nomás, entonces yo voy a colocarle nombre y el texto de ayuda ingrese, son como las instrucciones de lo que debe escribir la persona. Ingrese su nombre. Listo, y la respuesta quedará así. Entonces, cuando terminemos, bueno, aquí hay una opción para pregunta obligatoria para que la persona no pueda pasar a a la siguiente pregunta, no pueda enviar más bien el formulario si no ha respondido esa pregunta. Cuando terminemos, entonces le damos OK y ya tendríamos la primera pregunta. Bien, de la misma manera, pues crearemos la segunda pregunta aquí en añadir elemento, entonces vuelve y nos genera el mismo espacio. Aquí pues pediremos el apellido, entonces el título de la pregunta pues va a ser apellido o apellidos. El texto de la ayuda pues será ingrese su apellido. También va a ser de texto y pues digamos que puede ser también una pregunta obligatoria de acuerdo a lo que uno especifique. En el caso de que uno haya creado la pregunta, quiera editarla, pues aquí en la parte superior dice modificar, o si quiere duplicarla, que en ocasiones es útil para no... hay preguntas que se parecen muchísimo en su contenido, entonces puede uno duplicarlas o en este caso eliminarlas. Vamos a añadir una nueva pregunta. En este caso pues voy a incluir una casilla de verificación, que es un tipo de respuesta de múltiples respuestas. Entonces en casilla de verificación pues lo mismo, entonces voy a preguntarle aquí gustos y aficiones. En texto de ayuda pues voy a escribir ingrese sus gustos y aficiones. Ya sabemos que es una casilla de verificación y nos fijamos que aquí cambia un poco la interfaz. Entonces en la opción 1 aparece pues la primera opción que uno quiere, digamos entonces deportes. Digamos que la segunda opción al hacer clic se va generando automáticamente, digamos lectura. En el tercero, la tercera opción podría ser la televisión. Digamos que la otra puede ser los videojuegos. Y tenemos una opción abierta para que él ingrese una distinta. Entonces aquí le decimos añadir otro y él nos genera un espacio para que la persona ingrese una distinta a las que ya tenía ahí y las va a mezclar si escoge alguna de las otras o si no, pues pone únicamente esa opción que la persona elija. Cuando terminemos, de nuevo OK. Veamos entonces un poco cómo va quedando nuestro formulario. Bueno, crearemos primero otra pregunta de elección de una lista. Entonces sencilla, entonces digamos estado civil, lo mismo, ingrese su estado civil. Entonces la primera digamos que es casado, la siguiente soltero, unión libre, y la última podría ser démosle la misma opción de viudo o viudo, bueno, como quede bien podemos utilizar entonces ya tendríamos otro tipo de pregunta distinto. Entonces aquí en la parte superior podemos ver, tenemos varias opciones. La primera pues ver cómo nos está quedando nuestro formulario, porque obviamente no le va a aparecer a la persona el anterior ambiente, pues es el de edición. Este ya sería como a la persona le aparece cuando usted le comparta el formulario. Aquí pues ya la persona ingresaría los datos. Fíjese que aquí pues este tipo de pregunta pues permite elegir más de una opción. Lo que habíamos hablado de la opción de otro, el estado civil es una lista desplegable.
que es bastante útil. En estos casos se utilizan estas opciones para que la persona responda a algunos elementos ya estandarizados. Bien, podemos volver entonces al entorno de edición y vamos a mirar entonces, en este caso tendríamos una opción para desactivar la entrada de respuestas cuando ya nosotros no queramos que nadie más pues siga utilizando el formulario, entonces no se aceptan respuestas, y en este caso pues está activo. Y aquí estarían las ver respuestas, que abre una hoja de cálculo donde van a quedar guardadas las respuestas. Veamos entonces cómo sería en ese caso. Entonces fíjese, aquí estaría la marca temporal, que es sencillamente una secuencia con fecha y hora del momento en que se ingresaron las respuestas, y los campos, las columnas corresponden a los campos que hemos querido editar, que hemos querido recopilar. Entonces nombre, apellidos, gustos, aficiones, estado civil. Pues por ahora no aparece nada porque no se ha llenado ninguna información. Entonces esto corresponde pues a una hoja de cálculo que aparece pues dentro de los archivos que uno tenga en la unidad del Google Drive. Cerramos aquí y volvemos a nuestro formulario. Bueno, ya yo dejo pues para que cada uno explore los otros tipos de preguntas. Hay otros bastantes tipos de preguntas, y estos formularios pues tienen algunas posibilidades de hacer que se navegue según la respuesta que se dé, lo lleve a otras páginas. Pues es algo es algo más complejo, y el tiempo pues de pronto no nos alcanzaría para verlo completamente. Entonces el otro aspecto importante del diseño del formulario es enviar el formulario. Entonces cuando le damos clic en enviar el formulario, él nos genera aquí la opción para que le enviemos un link directo, o también lo podemos enviar aquí directamente por las direcciones de correo electrónico, o podemos obtener el código de inserción, que ya lo hemos visto anteriormente, o que se utiliza como un recurso de la web 2.0 para que quede inserto dentro de las páginas que admiten código HTML. Entonces esa sería, digamos, hasta ahí lo que tiene que ver con el diseño del formulario. Bien, al momento de detener el video que estábamos realizando anteriormente, pues aquí no lo podemos visualizar porque no me permite mostrarlo. Como les había mencionado anteriormente, con la tecla F10 se suspende totalmente la producción del video y nos abre una ventana de previsualización, y nos permite también guardar el video tutorial que nosotros estábamos haciendo. Ya ese paso pues no lo vamos a poder visualizar porque no se puede hacer el tiempo de la creación del video tutorial que estábamos haciendo. Sin embargo, pues aquí ya aparece el producto del video que estábamos haciendo sobre el diseño del formulario. Ya fue guardado en una ubicación del disco duro, y vamos a ver cómo funciona este elemento dentro de nuestro video tutorial. Entonces la idea pues es que veamos ahora sí algunas de las herramientas que posee Camtasia para enriquecer un poco el diseño de esos videotutoriales. Entonces, si se fijan aquí en la parte inferior, pues ya aparece el video, y aquí pues ya aparece una previsualización de lo que se obtuvo. Si yo le doy aquí play en el reproductor, entonces él empezará a mostrar lo que se hizo, y yo puedo avanzar en la línea de tiempo para mostrar lo que se obtuvo. Entonces aquí podemos ver algo del resumen del video tutorial, y en la parte inferior pues como les decía está la longitud de ese video, lo que tarda en la línea de tiempo. Entonces quiero que veamos un elemento muy importante de la creación de los videotutoriales, y es una presentación. Hay distintas maneras de hacerlo, pues yo quiero sugerirles crear aquí como unas diapositivas que van a ir al inicio del video. Entonces aquí donde dice más, en ese menú encontramos
las opciones de creación, ya le di clic ahí y aparece agregar un título. Entonces cuando yo le doy clic ahí, él me muestra como una pantalla negra, yo puedo editar eso del color que yo quiera y puedo escribir ahí. Entonces yo voy a escribir aquí video la creación de un formulario con Google. Y eso pues se va a convertir en una portada de mi, de mi video tutorial. Entonces ahora voy a volver aquí a la parte, al menú del clipping, y aquí ya me aparece, bueno, está el diseño del formulario, que este corresponde al video que estábamos haciendo, y este al slide o a la diapositiva que hicimos, o el pantallazo. Entonces ese elemento lo podemos jalar a la parte inicial del video y aquí lo tendríamos ya puesto. Si nosotros le damos play, entonces ahí quedaría por un espacio de tiempo, nos mostraría esa presentación. Ahí se aprovecha pues para colocar algún tipo de información y posteriormente, cuando ya agota esa presentación, pues empieza a reproducir el video. Eso se utiliza ese mismo. Vamos a crear uno también para la creación del final. Entonces solamente pues voy a colocar uno aquí que diga gracias, que sea para terminar, pero pues ustedes pueden cerrar de pronto con su información de contacto o alguna información pues de ese tipo, y aquí lo tendríamos. Entonces ese podría llegar a ponerse en el final del video tutorial de la misma manera. Yo no lo voy a hacer todavía porque es posible que necesitamos añadir otros elementos, pero se arrastra igual y se pone la línea de tiempo al final del video. Otra cosa que quiero que revisemos es estos diamantes azules que aparecen aquí, que corresponden a un zoom. Este timeline pues está dividido pues por varias capas. La primera corresponde pues al video, a lo que se visualiza. La segunda capa corresponde a los zoom o acercamientos que hace automáticamente cuando uno está elaborando el video tutorial. Entonces si yo me paro sobre ese elemento, él va a ir a ese momento específico de la animación, del video tutorial, y me va a mostrar aquí en el espacio de previsualización y en el costado izquierdo cómo está construido cada uno de esos zoom. Entonces en el primero pues el zoom que nos está mostrando pues es un zoom completo de la pantalla, por eso pues no se aprecia muy bien, pero en los siguientes pues sí se ve que hace un recuadro de lo que yo estoy tratando de resaltar. Eso, como les decía, lo hace automáticamente. Voy a hacer que en este zoom que aparece aquí se acerque al recuadro que mostraba pues el tiempo que ha transcurrido de la animación, el video tutorial. Entonces yo puedo hacer que el zoom se desplace hasta ese lugar, pues las proporciones sí mantienen el tamaño de la pantalla, pero si ustedes se fijan pues en la pantalla completa pues se vería un acercamiento en detalle a lo que yo quisiera mostrar. Si ustedes quisieran eliminarlos, pues sencillamente lo selecciona y aquí hay una opción para removerlo, para remover el keyframe o el acercamiento, o también se puede llegar a remover con el menú contextual del mouse aquí. Y lo mismo pues sucede para la creación. Digamos que en algún espacio yo quisiera hacer un acercamiento para mostrar en detalle algo de la animación, y lo podría hacer agregando aquí un objeto. Entonces yo me ubico en el punto específico donde quiero que se vea y le digo aquí que me agregue un keyframe, y ya pues todo depende ya de la configuración que yo le quiera dar. Cuánto quiero que dure, también puedo hacer cuánto dure ese acercamiento, y pues la escala, que esa pues también se puede configurar con este cursor o manualmente desde los tiradores que aparecen en las esquinas. Entonces ahí tendríamos
otro elemento importante. A veces pues como los genera automáticamente pues se pone en pantallas que no son muy claras, entonces uno puede llegar a editarlos, eliminar lo que no quisiera uno que sucediera. Siempre es bueno pues revisar cómo quedaron esos elementos ahí. La siguiente, la siguiente capa que tiene el timeline pues corresponde al audio. Ese audio pues es una narración. En este caso pues hay varias maneras de incluirle la narración al video tutorial. Yo lo hice directamente, pues de pronto porque ya he realizado otros videotutoriales anteriormente y entonces pues tiene uno alguna experiencia en eso, pero las primeras veces es un poco complejo pues la narración. Se pueden utilizar otras herramientas como la producción de texto con esos editores de internet como Loquendo, o si no pues narrar el texto el audio por separado, puede ser con Audacity, se puede hacer, y por último importar el audio. Yo como ya tengo el audio aquí, lo que quiero importar ahora es un sonido de fondo, que también es recomendable utilizarlo en el diseño de los videotutoriales porque ayuda de pronto a mejorar, a disimular algunos efectos que no son deseados, o también pues para ambientar un poco el video tutorial. Antes de eso pues quería mostrarles que el audio, haciendo doble clic sobre el audio que ya está importado, pues en este caso lo hizo automático, que era el de la narración, yo puedo aplicarle algunos efectos. Entonces o puedo bajar el volumen o puedo subir el volumen. Creo que el volumen de este video tutorial quedó un poco bajo, entonces yo puedo aumentar aquí un poco el volumen y él me va a mostrar un poco mejor, o se va a escuchar un poco mejor. Entonces eso en el caso del audio. Y aquí tiene la opción pues de ver, hay tres tipos de audio que uno puede importar, como tres digámoslo canales. Les voy a mostrar aquí otra capa inferior. Entonces en este momento pues aquí se ve otra capa y voy a importar un audio que ya tengo preparado. La recomendación pues es utilizar un poco un audio que no sea que sea un poco instrumental. Entonces voy a importar aquí un medio, y del escritorio pues yo ya por aquí había preparado algún audio que tiene esas características. Y ya si ustedes se fijan aquí en este espacio aparece el audio. Lo voy a jalar al timeline, al audio 2, lo voy a poner desde el principio y aquí ya lo muestra. Entonces es un audio corto, por ese motivo pues no coincide con con la longitud del video tutorial, pero pues lo pongo ahí para que se vea cómo se hace. Si ustedes quisieran pues lo pueden repetir, pueden hacer que se repita constantemente jalándolo varias veces, o en este caso pues yo voy a volverlo a poner aquí para que lo monte a continuación del otro, o se escoge pues una pista más grande, o incluso se puede utilizar otra herramienta para editar el audio y que quede más extenso, como la misma herramienta de Audacity. Entonces ahí ya tenemos otro elemento importante. Yo puedo utilizar aquí el timeline para previsualizar sectores específicos del video tutorial. Entonces aquí con estos dos elementos que tiene el cursor, yo voy a hacer que solamente reproduzca ese segmento, y eso me permite pues un poco el control. Ahí se escucha de fondo el audio, incluso el audio quedó un poco alto. Lo que voy a hacer es editarlo y voy a hacer que el volumen que el volumen baje un poco porque quedó muy alto y entonces no se va a entender, se confundiría con la narración. Entonces le voy a bajar un poco el audio solamente para que se escuche ya a los dos, para que coincidan mejor. Listo. Y voy a previsualizar para ver cómo nos queda. Al parecer todavía está un poco alto, entonces voy a bajarle un poco más hasta que quede bien disimulado, que no afecte la narración. Ahí parece que está bien. Entonces ahí se muestra cómo nos queda
ya configurado el video tutorial. ¿Qué otros elementos tiene? Pues aquí podríamos encontrar, vamos a ver, dentro de alguna parte del video tutorial yo quisiera resaltar eh, algún elemento que se pasó por alto, de pronto que no. Entonces es otra herramienta para hacer, digamos, un poquito de claridad. Son estas llamadas, entonces puedo utilizarlos a través de flechas, y aquí yo puedo colocar un texto interno. Por ejemplo, eh, debo decir que esto es importante, entonces ahí pongo un texto y muevo ese elemento dentro del video tutorial, lo puedo redimensionar. eh, Puedo incluso cambiar el tamaño de la fuente para que pues no sea, para que coincida de pronto con el diseño, y ahí nos mostraría eso dentro de la visualización del video tutorial. Nos abre un espacio para que configuremos el formulario. En algún momento nos va a dejar ver esa flecha. Que nos presenta para el diseño. Podemos tomar una plantilla en blanco, pues para que quede mucho mejor, más presentado, mejor presentado. Entonces vamos a escoger una. Ahí lo vemos. Cualquiera. En la parte inferior, en el timeline, pues vemos que apareció otra capa donde está mostrando ese elemento. Pues lo del audio, que ya lo hemos visto, la herramienta de zoom, las transiciones, que son efectos que uno puede lograr para hacer pues un poquito más dinámico el trabajo. Entonces aquí están algunas, pues como está distribuido el video tutorial en este momento. Entonces yo puedo decirle que entre esta y esta otra sección, pues que me muestre, que haga una transición, puede ser esa que acabamos de ver ahí, y ya pues aquí en la toma dentro del timeline. Los títulos que ya hemos visto, y tiene otras herramientas pues que pues un poco más especializadas, no vamos a profundizar en ello. También se pueden hacer recortes del video tutorial, de pronto algunos espacios donde yo veo que hay un silencio, que no se realizó ninguna acción, o bueno, por algún motivo yo quiero suspender, recortar esa parte del video tutorial. Entonces lo que yo hago es seleccionar y puedo decirle aquí que lo corte, ¿ya? Entonces eso me permitiría a mí quitarle segmentos al video tutorial. Ahí deshice la acción que había generado anteriormente. Entonces vamos a poner aquí por último este elemento como como el final del video tutorial. Cuando nosotros hayamos finalizado, entonces la idea es publicarlo. Entonces en la parte superior aparece un menú, le doy producir y compartir, y hay varias opciones. Entonces una predefinida, que es para web, esa pues tiene, digamos, el tamaño para que sea portable, y algunas configuraciones ahí. Yo voy a darle aquí un título, voy a colocarle video tutorial de Camtasia, y pues bueno, aquí hay otras opciones para configurar. Finalmente pues aquí hay una ubicación donde yo quiero que aparezca. Voy a ponerlo por ahora en el escritorio para que lo identifiquemos fácilmente, y le doy finalizar. Posterior a eso, pues lo que va a suceder es que va a tardar un tiempo de renderizado del video tutorial. Una vez concluido la renderización, que se tarda pues un tiempo acorde a la longitud del video tutorial, pues nos deja previsualizarlo, ya sea en el navegador o en el reproductor. Entonces aquí vemos cómo quedó. Bien, aquí vemos un resumen de cómo fue producido el video tutorial. Al finalizar pues ya
concluiríamos la etapa de producción. Ya nos restaría únicamente, de acuerdo al formato en que fue producido, subirlo a un canal de YouTube, puede ser para compartirlo en la red. Entonces con esto concluimos el diseño, el uso de la herramienta Camtasia a través de un ejercicio práctico como es la generación de formularios con Google, eh, con el, con el sistema de almacenamiento de Google. Les agradezco por su atención y pues ojalá que sea de bastante utilidad para sus intereses profesionales.